En fin, dijo la capitana buscando un lado donde sentarse hablando del consejo. ¿Sabes dónde está Magnus? Eric, como volviendo a la realidad, volvió a levantar los hombros. Tanto él como los otros capitanes que poco a poco llegaban parecen estar igual de perdidos. Los solares siempre tan agradables, masculló uno de los capitanes que estaba llegando. Llegan a Providencia como los héroes y ahora creen que pueden abusar de nuestro tiempo. El capitán se dejó caer en una silla mientras pedía un vaso de agua a una asistente a Sarani. Juana solo se limitó a desviar la mirada buscando analizar el complejo entrelazado de las baldosas que adornaban el piso. No solo tendría que gastar su paciencia con Eric, sino que además tendría que tolerar la indisciplina de capitanes cansados. En ese momento Magnus entró en la sala de reuniones. Su uniforme era el diseño reglamentado de los Terran, pero su tono dorado con una capa roja lo distinguía del resto de las flotas. La combinación de colores eran los que estaban reservados solo para la flota solar. La mirada de Magnus también era distinta a la de otros almirantes. No era extraño que un almirante tuviera una mirada fría o distante, pero en el caso de Magnus, su mirada transmite un fuego y una pasión distinta a la de los demás. Juana sintió por un momento que el supremo almirante daría una orden de invadir toda la Vía Láctea. Capitanes, almirantes y demás oficiales, me disculpo por mi tardanza. Pero les aseguro que es justificada. Magnus habló con una voz autoritaria que obligó a los más despistados a poner toda su atención en él. Luego de dar un rodeo por la sala, con una actitud más propia de una bestia enjaulada que de una persona, terminó sentándose en la silla principal. Juana dio una discreta mirada a Eric, quien no podía ocultar su emoción. Si había algo en lo que Eric era bueno, eso era en identificar cuando está por empezar una pelea. Siempre ponía la misma sonrisa de emoción cuando una pelea estaba por empezar. Como sabrán, Magnus comenzó con su exposición. Hace una semana la flota imperial de exterminio del rey Xerxes de la orgullosa raza de los dragonianos cruzó el bloqueo y desató una tormenta gravitatoria como nunca hemos visto antes, misma perturbación que dañó gravemente a los seres Lovecraftianos que dimos muerte en la batalla de Providence. Si bien el Consejo Solar está debatiendo si fue un acto prudente o no dejar que su majestad el rey se sacrificara de esa forma, Magnus observó fijamente a Juana, la cual usó toda su fuerza de voluntad para mantenerse firme. Yo personalmente comparto la idea de los capitanes y almirantes de Providence. No están aquí para tener que preocuparse de suicidas. Ya mucho hizo la capitana intentando advertirle al rey. Si él no quiso hacer caso, es problema de él. Juana suspiró aliviada de que al menos Magnus estuviera de su lado. Por otro lado, no me queda más que ofrecer un minuto de silencio por el noble sacrificio de su majestad y de la tripulación de las 400 naves de exterminio que junto a su gobernante decidieron inmolarse en la mayor muestra de sacrificio que esta galaxia pudiera presenciar. Magnus procedió a guardar silencio durante un minuto completo. Tradiciones así se habían perdido con el paso de los siglos. La mentalidad moderna era mostrar respeto a los muertos intentando vivir y luchar más. Pero también era cierto que la hazaña del rey Xerxes era una que se creía imposible, salvo para una flota humana. Siguiendo con lo agendado, es de suma importancia que reagrupamos las flotas. Todavía no se ha decidido si adelantaremos el bloqueo o solo mantendremos la posición, pero sí es de suma importancia que las flotas que quedan estén en pleno funcionamiento. Todos lo vimos y saben también como yo, que bien en camino. Al fin se tocó el tema que mantenía a todos tensos. Señor, interrumpió Eric, ¿que si sabe de esa cosa? Juana pudo ver cómo Magnus observó a Eric como analizándolo. Luego de un instante volvió a hablar. Pedimos consejo a las auxiliares a Sarani. Sus guías espirituales piensan que debe tratarse de alguna entidad mayor, como una especie de cerebro o líder que controla a los demás, un ser con un poder psíquico gigantesco. Así que nos toca estar preparados para saludarlo como es debido, señor. Volvió a insistir Eric. Solo quiero señalar que la torre está lista para iniciar la cacería. Magnus sonrió, incapaz de ocultar su emoción. Ese es el espíritu, pero no estarán solos. Las órdenes son que la Miguel, la Thor y la Artemisa se adentren en el territorio Eldritch y busquen a este cerebrito. Eric, Juana y una capitana a la cual no conocían se levantaron y sin titubear aceptaron su misión. Si ese cerebro existe, debemos matarlo, terminó de agregar Magnus, ordenando que todos volvieran a sus naves, ya sea que el Consejo decida adelantar la línea de defensa o no. Hoy las flotas terranas pasarían al ataque.